Dios les bendiga, sean bienvenidos a un estudio más de la palabra de Dios. Estamos estudiando las profecías bíblicas. Eh, en este, en este tiempo hemos estado estudiando sobre las profecías que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Hemos visto los sellos y hoy vamos a ver el sexto sello. Ese sexto sello se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 6 de los versículos 12 al 17 y todo el capítulo 7 de Apocalipsis nos hablan de este sello. Este sexto sello nos muestran una serie de eventos que corresponden a la relación del Cordero, de Jesucristo, con el hombre. Esa relación está establecida en este sexto sello en tres grandes grupos de hombres. Se dividen la población, se divide el hombre que fue creado por Dios. En este sexto sello se divide en tres grandes grupos y el Cordero tiene relación con estos tres grandes grupos. El primer grupo que está mostrado ahí son los hombres que están sobre la tierra. Aquellos hombres que conocen y tienen esa preocupación, tienen ese miedo de la ira del Cordero. La segunda relación, el segundo grupo, es de Cristo, del Cordero, con el pueblo de Israel. Esto está tipificado, esto está expresado con el sello de los 144,000, que es directamente con las tribus de Israel y por ello es la relación del Cordero con el pueblo de Israel. El tercer grupo es el grupo de la iglesia, de aquellos que están con sus ropas blancas, del cual el anciano dice que han salido de la gran tribulación. Estos corresponden a la iglesia. La relación del Cordero con su esposa y la relación del Cordero con la novia, con el cuerpo de Cristo. Este sexto sello nos está mostrando esa relación, cómo es que el Cordero va a tratar a cada uno de estos grupos y les va a dar lo que correspondan. Por lo cual, este sexto sello se llama, o le he llamado, el sello de el justo juicio de Dios para con el hombre. Ese justo juicio de Dios que está expresado por el apóstol Pablo en el libro de Romanos, aquel libro que él escribió, de lo cual nos dice Romanos 2, del 1 al 11, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia.
tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Este sexto sello nos está mostrando que no hay acepción, no hay distinción de personas para con Dios, que Dios va a juzgar, que de Dios corresponde el juicio. Y entonces se establece esa relación de Cristo, del Cordero, para con todos los hombres. No hay acepción. Todos los hombres debemos de comparecer. Todos los hombres, dice la Escritura, que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y Dios y Jesucristo, el Cordero, con su sangre, ha comprado todas las cosas y todas las cosas le pertenecen y todas las cosas le han sido entregadas por el Padre, por su Padre, por el Dios de la gloria. Entonces no hay nadie, no hay un hombre que escape. No hay un hombre que diga yo no pertenezco a ninguno de estos grupos. Todos los hombres pertenecemos a uno de estos tres grupos o pertenecemos a los hombres que luchan contra la verdad, que se oponen a la verdad, que juzgan reteniendo o asemejándose a el Cordero, tomando el juicio que no les corresponde, tomando el señorío y el lugar que no les corresponde, juzgando aún las obras de Dios, juzgando aún los hechos de Dios, juzgando aún las palabras de Dios y juzgando a los hombres y a los siervos de Dios. Estos son los que se oponen a la verdad. O somos de el pueblo escogido de Dios, de ese pueblo llamado pueblo de Israel o los judíos. O somos de la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos de la esposa del Cordero o de la novia del Cordero. De esos tres grupos, nadie escapa. Todos tenemos un lugar establecido. Y el libro de la vida, ese libro que es importante, revela quiénes son los que corresponden al segundo y al tercer grupo, al del pueblo escogido y al de la iglesia. Y desecha y echa fuera, y están fuera en la ira de Dios, esperando ese juicio de condenación, todos aquellos hombres que se opusieron, que se oponen a la verdad, que con toda impiedad ejercen toda clase de pecados, de depravación y de inmoralidad. Estos son los que están puestos fuera. Pero este sexto sello nos está mostrando que el Cordero tiene una relación con cada uno y el justo juicio de Dios, dando a cada uno lo que le corresponde, se establece. Es ese tiempo de la justicia de Dios, donde pagará a cada uno lo que le corresponde. En este sexto sello se concreta la fidelidad de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo, en la verdad. Se concreta la verdad de las palabras de Jesucristo, donde el justo por la fe vivirá. Aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que retienen su palabra y que hacen lo que corresponde en justicia y que deben de hacer en el mandato, en la voluntad de Dios establecida en la Escritura, o son aquellos que se oponen a la verdad y que van
a condenación y que merecen esa condenación eterna. Esta es la verdad. O se es salvo o no se es salvo. O se es perdonado o no se es perdonado. O se le da entrada al reino de los cielos o no se le da entrada. O perteneces al libro de la vida o no perteneces al libro de la vida. Aquí en este sexto sello se concreta y se define quién pertenece a cada grupo. Entonces, con este sexto sello se define quién vive y quién muere, quién está en el libro de la vida y quién no está en el libro de la vida y qué es lo que le corresponde a cada uno. Jesucristo nos enseña, nos dejó en una de sus enseñanzas, de sus muchas enseñanzas como maestro, que muestra el camino de vida y que nos está hablando del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y nos está dando los principios de la salvación, de cómo debemos de caminar por este camino de la vida. Nos dice en el Evangelio según San Lucas 12, 58 y 59, cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayáis pagado aún la última blanca. Jesucristo nos está diciendo que todos vamos a ser llevados ante el juez. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos merecemos la condenación de la muerte. Pero en la gracia, Jesucristo establece un justo juicio. Nadie hemos pasado por ese juicio, merecemos la condenación. Es como un ladrón que merece la condenación, es como un asesino que merece ser condenado, pero tiene que pasar por un justo juicio, aunque se le haya visto, aunque se sepa que ese es el ladrón, que ese es el asesino, que ese es el mentiroso, que ese es el violador, aunque se conozca, se debe en justicia llevar ante un juez y el juez determina la condena. Todos nosotros merecemos la condenación, hemos sido condenados, pero el justo juicio de Dios consiste en que se nos da la oportunidad de llevarnos ante el juez y ante el juez podemos argumentar una defensa o establecer una defensa. Cada quien puede defenderse, pero la misma escritura en este sexto sello nos dice que los hombres temieron, los hombres quisieron esconderse porque dijeron, ¿quién permanecerá en pie delante de la ira de Dios, de la ira del Cordero? ¿Quién permanecerá de pie? ¿Quién podrá hacerle frente a ese juez? ¿Quién podrá salir victorioso de ese juicio? Jesucristo nos enseña y nos dice, mientras estás en el camino y eres llevado ante el juez, ponte de acuerdo, reconcíliate con tu adversario. Nosotros tenemos un adversario que no es Satanás. Porque si nosotros nacimos en pecado y somos hijos de ira, porque si nosotros hemos vivido, nacido y hecho lo malo delante de Dios, no tenemos comunión, no tenemos relación con la santidad, con las cosas santas, ni tenemos relación con Jesucristo, ni tenemos relación con el Espíritu Santo.
Nos dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que nos conduce a toda verdad. Es el que nos lleva a toda verdad. Y el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo comienza diciendo, tú has pecado, tú te opones a la verdad, tú te opones a Dios, tú te opones a la obra de Dios, tú te opones a la voluntad de Dios, tú te opones a la palabra de Dios, tú te opones a lo que Dios ha establecido como bueno, tú te opones a todo ello. Eres pecador, eres mentiroso. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y nos convence de justicia, de que hay una justicia. O eres salvo o eres condenado. O entras, mereces o obtienes la vida eterna o no la obtienes. Hay una justicia de Dios y en esa justicia entra esa gracia, entra ese tiempo de reconciliación. Hay un momento en el que somos tomados como pecadores por el Espíritu Santo y somos guiados a ese día del juicio, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y la verdad se concreta en ese justo juicio de Dios. Vida o muerte, perdón o condenación. El Espíritu Santo nos va llevando. Y entonces Jesucristo nos dice, mientras estés en el camino, ponte de acuerdo con tu adversario. Y nuestro adversario, yo que soy pecador, mi adversario es aquel que no ha cometido pecado. Yo que nací en la mentira, yo que nací en el error, mi adversario es aquel que me condena, que me dice, tú eres mentiroso, tú eres falso, tú eres hipócrita. Y es el Espíritu Santo el que me está señalando a mí como pecador, como ambicioso, como codicioso, como depravado, como perverso. Me está señalando en mis pecados. Él es mi adversario y yo soy el adversario del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lleva, pero Jesucristo nos dice, mientras estés en el camino, ponte de acuerdo con tu adversario. Es buscar esa reconciliación en esa restauración que solamente el Espíritu Santo puede dar. Es buscar esa paz que solamente el Espíritu Santo puede dar. Es ponernos en manos de Él y es que Él nos llene para que seamos transformados, para que seamos reformados, para que seamos hechos una nueva criatura. Nuestro paso por esta vida es ese camino para tener esa reconciliación y cambiar de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza nueva en el nuevo nacimiento que, siendo por el Espíritu Santo, nos da ese nacimiento limpio del pecado. Esa es la reconciliación y esa es la verdad. Y entonces aquellos que aceptan y aquellos que son prudentes y se han reconciliado con el Espíritu Santo, aquellos que hemos reconocido que sí, verdaderamente somos pecadores
y que pedimos esa ayuda de renovación, de restauración, de llenura del Espíritu Santo, del sello del Espíritu Santo, de los dones, de ese crecimiento espiritual que solamente Dios puede dar a través de la obra del Espíritu Santo, la reformación, la santificación, la restauración, la glorificación. Todo eso solamente lo puede hacer la obra del Espíritu Santo que opera directamente en nuestras vidas, pero que nos ha tomado siendo pecadores. Aquellos que hemos reconocido, somos llevados ante el juez, pero no para condenación, sino que somos llevados ante el juez y el Espíritu Santo dice, este era pecador, pero toda querella contra él ha sido quitada. Toda demanda contra él ha sido anulada. Vengo a anular todo ese expediente que este hombre tenía como opositor a la verdad, como contendiente o como mi adversario. Es el Espíritu Santo el que limpia nuestro expediente con la sangre del Cordero, porque dice nuestro Señor Jesucristo, Él os guiará a toda verdad y Él os hablará todo lo que oyere del Padre y oyere de mí, porque Él tomará de lo mío. El Espíritu Santo está tomando de lo del Cordero, está tomando de lo de Jesucristo y está tomando su sangre y está tomando la obra en la cruz del Calvario y está tomando ese cuerpo y está tomando todo lo que le corresponde a Jesucristo, a el Cordero, para salvar. El Espíritu Santo es aquel que hace la obra individual y personal de cada uno, tomando el Evangelio de Jesucristo, tomando las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, ese juez en ese juicio no es para condenación. Cuando uno ha cometido un delito, un agravio contra otra persona y este asunto se resuelve y queda una amistad, el expediente fue llevado ante el juez. Pero entonces se puede ir ante el juez y pedir la nulidad de ese juicio. La nulidad. Y entonces el juez determina que no hay un caso a seguir, que no hay un seguimiento, que las partes se desistieron de la acusación, que la parte acusadora dejó de acusar y se ha desistido de esa demanda. Entonces todo queda anulado. Nosotros hemos cometido pecado contra Dios, contra el Espíritu Santo, contra la obra de Jesucristo. Y es el Espíritu Santo el encomendado, el que ejecuta esa acción llevándonos a todos ante el juez. Pero aquellos que no han creído, aquellos que han rechazado y que se oponen a la verdad, que se oponen abiertamente a esa acción del Espíritu Santo, aquellos que el Espíritu Santo les ha dicho, tú eres pecador, y esta persona dice, ¿en qué pecado? Y si el Espíritu Santo dice, tú eres mentiroso, y esta persona dice, yo en qué he mentido, yo en qué he robado, yo en qué he faltado a lo bueno, yo soy un buen padre, yo soy un buen esposo, yo soy un buen hijo, yo soy un buen estudiante, yo soy un buen ciudadano, yo soy productivo, yo no hago lo malo. Y el Espíritu Santo está diciendo, eres pecador, eres pecador. Esta persona se sigue oponiendo y
desecha y se opone a la Biblia, se opone a los profetas, se opone a los evangelios, se opone a lo que Dios ha determinado. Se está oponiendo a toda verdad. Y entonces esta persona que no ha reconciliado, que no ha entendido que es necesario la reconciliación, queda solo y va a ser llevado ante el juez. Por eso es que los hombres en la tierra dijeron: ¿quién permanecerá en pie delante de la ira de Dios y del Cordero? ¿Quién permanecerá en pie en ese juicio? ¿Quién podrá salir libre de ese juicio? Pero aquí nos está dando a entender, nos está diciendo que hay un tiempo para todo y que somos llevados a ese tribunal, al justo juicio de Dios, donde vamos a comparecer y donde vamos a recibir lo que hayamos, conforme a lo que hayamos hecho. Es el Espíritu Santo el que lleva. Es presentado, aunque la obra del Espíritu Santo es presentada de forma individual, personalizada, aunque esa obra es en cada persona, sea chico, sea grande, sea hombre, sea mujer, todos somos llevados en un tiempo y en un momento en grupo. Porque nos dice que había una grande multitud que no se podía contar, con vestidos blancos y con palmas en las manos, alabando y glorificando al Cordero. Ese grande grupo está presentado de todos los tiempos, de todas las naciones, de todos los lugares, de toda lengua, pueblo. Está presentado en ese momento. Y los que son sellados, los 144,000, también son sellados en un corto lapso de tiempo. La obra del Espíritu Santo es una obra que se completa. Es una obra que tiene lugar y tiene un momento para ser realizado. Es una obra completa. Y una obra completa es aquella que tiene un principio y que tiene un final. Visiblemente tiene un principio y visiblemente tiene un final. Y entonces el Espíritu Santo lleva completamente a todos aquellos que se han reconciliado, que han reconocido que son pecadores y que han buscado la paz para con Dios. Han buscado ese perdón. Lleva completamente a ese grupo. Y ese grupo ya está completo en el reino de los cielos. Y entonces queda el segundo grupo, el grupo del pueblo de Israel. Y entonces se comienza en esa acción con el pueblo de Israel. Pero el primer grupo ya quedó completo, ya quedó establecido. Hay un tiempo para todo. No debemos de olvidar que Dios es orden. Y Él hace todas las cosas en orden. Por eso es que vemos a ese grande grupo de lo que es la iglesia ya completa, ya establecida. La obra del Espíritu Santo ha terminado con ese grupo. Queda el segundo grupo, el grupo del pueblo de Israel, y queda ese grupo de los que han resistido la verdad, de aquellos que no han creído a la verdad. Ese grupo aún queda. Y en ese grupo se va a enfocar porque todos debemos de comparecer. Y entonces este grupo que está en los cielos con esos vestidos blancos y esas palmas en las manos, ese grupo que está
ante el tribunal de Cristo. El justo juicio de Dios, el tribunal de Cristo. Aquellos que han resistido a la verdad, aquellos que se han opuesto a la verdad, aquellos que se han opuesto a la obra del Espíritu Santo, la obra de la salvación, de la regeneración, también son llevados. Pero estos pasan hasta el juicio del gran trono blanco. Pasan ante el juicio del gran trono blanco. Hay una diferencia. Aquellos que se han reconciliado pasan ante el juez y ante el juez se dice, toda acusación ha sido quitada y entonces hay un desistimiento de, en este caso, este juez es no para condenar, sino para secundar, para asegurar a aquellos que han sido perdonados, aquellos que se le han borrado sus delitos. El juez legalmente cancela el caso, el juez legalmente cierra ese expediente y lo da por concluido, lo da por procesado y es quitado o es desechado, es tirado a la basura o es destruido ese expediente. No hay un caso a seguir. Pero el grupo que no ha creído pasa ante el juicio, que sí es de condenación. Pasa ante ese juez que ahora es llamado el tribunal del trono blanco. El trono blanco. Ahí es a donde todos aquellos que no han creído a la verdad son condenados. El camino que Cristo ha establecido nos dice que podemos reconciliarnos en cuanto estemos en el camino. Pero ese camino tiene un término, que es hasta el tribunal de Cristo. El camino sigue. Y todo aquel que no se detuvo en ese camino, todo aquel que no se reconcilió, que en ese momento de reconciliación pasa directo al tribunal del trono blanco, ante el juez, que entonces sí va a condenar y va a arrojar, va a determinar que los que no reconocieron, no reconciliaron, no aceptaron la paz, la gracia de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo, sean destruidos. En este sexto sello se abre ese camino del justo juicio de Dios. O los que quedan aquí, a los cuales les es borrado sus delitos, y los cuales el Cordero los toma, ya no como enemigos, sino como propios, como amigos, como familia espiritual, o son aquellos a los que el camino sigue. Este sexto sello es el del justo juicio de Dios. O ahí termina el andar del hombre en una reconciliación justa, en una reconciliación legal, donde sus delitos y pecados son cancelados definitivamente, legalmente, o pasa al juicio del trono blanco. Lógicamente, tenemos un abogado en este andar, pero la obra del abogado, el tiempo de esa abogacía termina en este tribunal que se está
estableciendo en el sexto sello. Termina en este tribunal el justo juicio de Dios con un juez, con un abogado que va a defender nuestro caso, que va a abogar, que va a decir, ya no hay querella, ya no hay un acta en contra, ya no hay una demanda en contra. Se pide que ese sea borrado. Hay un juez y hay un abogado. Y entonces se llega a esa reconciliación. Pero el tiempo del abogado termina. Y el que continúa así, continúa en esa querella, continúa en esa enemistad, continúa en esa oposición contra Dios, continúa en esa oposición contra la obra de Jesucristo, continúa en esa oposición contra el Evangelio, camina solo. Desde ese momento del sexto sello, aquel que no ha reconocido ser pecador y que no se ha reconciliado con Jesucristo, pasa y comienza a caminar solo. Camina solo hasta el juicio del gran trono blanco. Ahí comparecen cada quien solo. ¿Quién permanecerá en pie? Solo. Hay una soledad, hay una desesperanza. Ya no hay quien nos ayude, ya no hay quien consuele, ya no hay quien redarguya, ya no hay quien aconseje. Entonces este sexto sello determina el fin de la obra del Espíritu Santo, el fin de la gracia, el fin de esa misericordia por Dios. Dios estableció un tiempo de paz en el nacimiento de Jesucristo, y el nacimiento de Jesucristo se dio por la obra y la operación del Espíritu Santo. Desde ese momento, el Espíritu Santo está activo en el hombre, está activo en esta carne, porque antes el Espíritu Santo solamente podía venir e irse. Pero desde el nacimiento de Jesucristo, el Espíritu Santo puede estar activo en el hombre. Puede vivir en el hombre y permanecer desde que él comienza a redarguir hasta que el hombre muere y es llevado ante el tribunal. Pero esa obra cesa, esa obra termina, y esa paz termina, y esa gracia termina, y los hombres en la tierra están mostrando que esa paz se ha terminado, que esa gracia se ha terminado, que ese consuelo se ha terminado, que esa guía se ha terminado, y que cada quien comienza a caminar por sí mismo. Cada quien, si se ha resistido y ha hecho lo que siempre ha querido, y ha vivido como siempre ha querido, pensado, hablado lo que siempre ha querido, desde ese momento tenía consejo, tenía quien le redarguyera, tenía quien le hablara, tenía quien se sentara y le dijera, mira, estás haciendo mal. Y hablaba a la conciencia, y tocaba el corazón, y tocaba las fibras del alma, y manifestaba esa búsqueda del consuelo, de la paz. Desde ese momento, esa obra de ese consolador, de ese consejero, es cesada, porque la iglesia está completa, o sea, los que creyeron ya están completos. Y entonces, el que siempre se ha resistido, camina solo, resistiéndose, hablando mal, pensando mal, haciendo las cosas malas, depravándose, pervirtiéndose cada vez más. Pero ya camina solo, ya sin la acción del Espíritu Santo, ya hasta aquí termina. Cuando Jesucristo abre el sexto sello, la obra de la gracia termina, la obra del Espíritu Santo concerniente a la iglesia termina, y da inicio a un breve lapso de aquellos que son llevados al juicio del trono blanco y
del pueblo de Israel. Entonces, el tiempo de la gracia, ese paréntesis que se abrió, se cierra y da esa continuidad a las profecías, da esa continuidad a la relación de Dios, a la relación que Dios tenía sobre el pueblo de Israel, como en tiempos antiguos, como en tiempo del Antiguo Testamento. Nos dice Joel 2, 28 al 32. Esta parte de la Biblia es muy conocida. Nos dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquí nos está hablando que el Espíritu Santo iba a ser derramado y que iba a tratar a todos los hombres por igual. Hablando, manifestándose, redarguyendo, aconsejando. Pero nos dice que este tiempo es breve y nos está diciendo que sobre toda carne. Sobre toda carne. Hay una diferencia sobre toda carne y cuando son sellados los 144,000. Los 144,000 no representan a toda carne, son exactamente 144,000. Y no es toda carne porque son 12,000 de cada tribu. No es toda carne. Hay una diferencia. El Espíritu Santo en este tiempo, en este momento, en el tiempo de la iglesia, de la gracia, está obrando sobre toda carne, toda lengua, toda nación, pequeños, grandes, hombres, mujeres, siervos, libres, señores, con todos está estableciéndose. Pero ese tiempo termina y nos da esa continuidad. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Nos está diciendo que esa obra del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo es derramada, termina. Y entonces habrá señales en el cielo y en la tierra. Habrá señales, y esas señales de Joel 2 corresponden con las señales que se manifiestan en Apocalipsis 6. Da término a esa obra del Espíritu Santo sobre toda carne. Y entonces el paréntesis se cierra, ese tiempo de la gracia se cierra y da continuidad a la salvación del pueblo de Israel. Por eso dice: habrá salvación en Sión, en Jerusalén habrá salvación. Ya se está refiriendo directamente a el pueblo de Israel. Cuando las cosas que están mostradas en Joel 2 corresponden con el sexto sello, entonces el tiempo de la iglesia termina y comienza la salvación para los judíos. Cuando abre el sexto sello, la primera característica que se muestra es un gran terremoto. Dice que cuando abrió el sexto sello, miré, y aquí un terremoto. Comienza la apertura de este sello con un terremoto que no nos dice si es en la tierra, porque se está refiriendo a fenómenos y a efectos que están establecidos en el cielo. El sol está en el cielo, la luna está en el cielo, las estrellas están en el cielo. Y entonces el terremoto, ¿dónde sucede? Nos dice Hebreos, capítulo 12,
versículos 26 al 29, la voz del cual conmovió entonces la tierra, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La remoción de esas cosas comienza en el cielo. La remoción es el mover, es quitar. Pero esa remoción que es ese terremoto, ese movimiento, ese terremoto es para mover, para quitar, para remover. Y se va a remover aquello que ya ha sido realizado. Lo dice, las cosas que han sido hechas. Cuando se menciona las cosas que han sido hechas, son aquellas cosas que ya han sido terminadas, aquellas cosas que ya han sido realizadas, aquellas cosas de las cuales se tuvo un inicio y se ha llegado a una culminación. La remoción de las cosas establecidas está manifestado en aquel gran grupo de personas, de almas vestidas de ropas blancas. Esa obra ya ha sido terminada y entonces esa obra ya, al ser terminada, es removida. Cuando se contrata a un albañil para construir una casa, cuando la casa está terminada y entonces el albañil se le remueve. Ya está terminada una obra. Ya está la casa hecha. Se remueve al que lo hizo. El tiempo termina cuando la obra es terminada. La obra del perdón es terminada para toda la humanidad y entonces es removida. La paz establecida con Dios desde el nacimiento de Jesucristo termina y entonces es removida. Ya no tiene caso que siga actuando, ya no tiene caso esa función, esa acción y entonces es removida. Por eso es que la gracia es removida, la paz es removida hacia el hombre y entonces se enfoca ahora la salvación a los judíos y la condenación a aquellos que resistieron a toda verdad. Este sexto sello nos está mostrando ese trato del Cordero con esos tres grandes grupos. El grupo terminado, el grupo que ya ha sido completamente salvo, en su número ya está completo, la obra del Espíritu Santo ha terminado en ese grupo de la iglesia y entonces ya es removida la acción y es removida también ese tiempo de reconciliación, ese tiempo de perdón, ese tiempo en el que podemos reconciliarnos con Dios y la reconciliación de Dios está vigente. Es removida ese tiempo de la gracia y se da continuidad al tiempo de la ley y por ende se entiende que se da continuidad a todas las profecías que están establecidas, a el día de la ira, al día de la apretura de Jacob, a el día de la gran tribulación. Y todo eso va a suceder y va a suceder también el tribunal, el juicio del trono blanco. En este sexto sello se sientan esas bases, ese principio, donde la obra de la iglesia ya es terminada, para dar paso a aquellos que siguen caminando por ese camino ancho hacia la destrucción, hacia
la condenación del infierno. Aquellos que siguen a la gran bestia, aquellos que siguen al anticristo, aquellos que han sido engañados por los demonios, aquellos que pasan por esta tribulación. Por eso el anciano le pregunta a Juan, ¿y estos de dónde han venido y de dónde han salido? Y Juan le responde, Señor, no lo sé, tú lo sabes. Y el Cordero le dice, y el anciano le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el camino sigue y hay un tiempo de gran tribulación. Y esa gran tribulación termina en la salvación de los judíos o la condenación del infierno. Ahí termina esa gran tribulación. Pero cuando comienza a suceder, hay una puerta. Hay una puerta. El camino es del hombre de pecado hasta el juicio del trono blanco. Ese es el camino. Pero hay una puerta en medio. Hay un camino en medio. Y ese es un camino angosto. Y ese es una puerta estrecha. O uno se pasa derecho y pasa por la gran tribulación, o uno se detiene en esa puerta antes de pasar la gran tribulación. Por eso dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, porque el camino continúa. Pero estos son los que salen, estos son los que hallan esa puerta de salvación. Estos son los que se han reconciliado, estos son los que han sido perdonados, estos son los que han sido borrados sus delitos. Han encontrado esa puerta y han entrado por ese camino que el Cordero ha abierto en gracia y en misericordia. No pasan por la gran tribulación. Esto debemos de entenderlo bien y vamos a analizarlo en estudio siguiente. El camino es desde la caída de Adán hasta la condenación en el infierno. Ese es el camino de maldición, de destrucción, de condenación. Y termina en ese tribunal, en ese juicio del trono blanco. Desde la caída de Adán hasta el juicio del trono blanco. Pero en medio está el Cordero, la obra del Cordero. Y en este sexto sello muestra esa puerta abierta. Miré y aquí. Y un terremoto. La remoción de las cosas terminadas, de las cosas realizadas y hechas. Es esa puerta abierta de reconciliación que no lleva al juicio del trono blanco, sino lleva al tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo es anterior. Y entonces el que no entra al tribunal de Cristo sigue derecho hasta el juicio del trono blanco. Los judíos se les abre esa puerta, se les abre esa esperanza de que entren al tribunal del trono de Jesucristo, al tribunal de Jesucristo. De esto trata el sexto sello, el justo juicio de Dios, el juicio en el tribunal de Cristo o el juicio del trono blanco. Dios les bendiga.